¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este espacio en La Prensa TV a través de www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor y en esta ocasión les hemos preparado un especial de fin de año en este 2013. En varias zonas del país ocurrieron diferentes hechos que pusieron en alerta a la población. El occidente vivió 2 accidentes y por otro lado también se dio la captura de uno de los más buscados por el FBI. Accidentes en la carretera panamericana que enlutaron a varias familias. Veamos a continuación este resumen y este recuento de los hechos más relevantes en diferentes zonas de Nicaragua. En el primer día de este año, la ciudad de León fue escenario de un incendio. El vertedero municipal de este lugar, ubicado en el sector de la comunidad El Chague, ardió en llamas, extendiéndose hasta la planta compactadora de desechos reciclables, siendo esta destruida por completo. No se supo las causas del siniestro, sin embargo, las autoridades ya habían recomendado que la empresa de desechos reciclables era vulnerable, ya que lo único que la separaba del vertedero era un cerco de alambres. A pesar de la lucha en contra de los asesinatos hacia las mujeres, todavía no se reflejan cambios. Solo 6 días habían transcurrido del año cuando una adolescente de 17 años fue víctima de femicidio en el norte del país. Zaida Guzmán fue el primer caso. Su compañero de vida, Omar Antonio Arauz, fue condenado a 34 años y medio de prisión por los delitos de violación seguido de femicidio. Otro caso lamentable se dio en marzo en la misma ciudad de Matagalpa, en donde Silvio Urbina Castro violó y estranguló a Rosa María Sequeira. Ahora él está pagando la condena de 41 años y 6 meses de prisión por violación agravada y femicidio. El 20 de abril, la Policía Nacional de Managua y Estelí logró la captura del estadounidense Eric Justin Toth, quien era uno de los más buscados por el FBI. A él se le acusaba de trata de personas, pornografía infantil y abuso de menores en Estados Unidos. La captura se realizó en el barrio Panamá Soberana de Estelí. Luego de su detención fue trasladado inmediatamente al aeropuerto de Managua, donde llegó un avión especial para su deportación. El estadounidense había ingresado a Nicaragua por primera vez el 24 de octubre del 2012, saliendo el 27 de enero del 2013, ingresando nuevamente al país el 12 de febrero del mismo año. Las autoridades policíacas nicaragüenses conocieron de la búsqueda que hacía el FBI del sospechoso desde mayo del 2009. La mañana del 29 de mayo, los bomberos de Chinandega intentaban apagar un incendio que inició a las 11:30 de la noche del día anterior en una bodega ubicada en el sector del complejo industrial de Aceitera El Real. Más de 50 trabajadores tuvieron que ser evacuados por causa del siniestro. Debido a la presencia de material inflamable, el fuego se extendió con rapidez a lo largo de la bodega que está ubicada en la entrada de la ciudad de Chinandega y que contenía materiales como hierro y maní. Se movilizó hasta el lugar bomberos del Viejo Corinto y voluntarios para apagar el fuego. La noche del 24 de noviembre, la comunidad de Coperna perdió su tranquilidad cuando 15 hombres armados quemaron y rafaguearon 2 grúas de Enatrel. Pobladores de la zona aseguran que los implicados de este hecho andaban armados con fusiles SACAS y que horas antes habían intentado quemar una compactadora del MTI. La grúa fue quemada frente a la casa de la familia Sobalbarro, en donde se encontraban 14 personas, entre ellos 5 niños. Se cree que estos grupos armados están en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega por la dictadura que está implantando en el país. Así lo manifestó en su momento el comandante Chocoyo de las Fuerzas Democráticas, comandante 380. Una de las primeras causas de muerte son los accidentes de tránsito. En el kilómetro 126 de la carretera panamericana Chinandega-León, el adolescente Henry Rodríguez falleció en un accidente en donde se vio involucrado 2 cabezales y 2 camionetas. Este hecho se produjo el 12 de noviembre a las 4:40 de la madrugada. Este accidente bloqueó por más de 3 horas el tráfico vehicular. En el mismo mes de noviembre se produjo otro accidente de tránsito en la carretera Panamericana Norte, en donde perdieron la vida 4 personas, incluyendo a una mujer embarazada. La causa de este fatal hecho fue la invasión de carril que realizó el chofer de la camioneta en donde venían las víctimas, impactando con un cabezal. Para evitar este tipo de tragedias hay que conducir con responsabilidad, sobre todo si en el vehículo se trasladan varias personas. Respetar siempre las señales de tránsito es un buen comienzo para disminuir las muertes por accidentes de tránsito.
aprobación de varias leyes que inciden en el manejo de la economía del país fue parte de la tónica este año. Veamos ahora la sección Activos. La producción de café de Nicaragua cierra con predicciones negativas. Podría bajar hasta un 20% en el ciclo 2013-2014 que empezó en octubre, debido en parte al impacto del hongo de la roya que golpeó desde el ciclo pasado a los productores de toda Centroamérica y México. Nicaragua produciría 1.23 millones de sacos de 60 kilos, según lo estimó en un momento el Consejo Nacional del Café. Los productores grandes y pequeños clamaron al gobierno central para que actuara en esta situación de emergencia, facilitando préstamos para la renovación de los platillos. Incluso la Asociación de los Exportadores de Café pidió la declaración del estado de emergencia fitosanitaria. Finalmente, a inicios de diciembre, los diputados sandinistas aprobaron la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura para crear un fondo con el aporte de $1 por cada quintal de café exportado por parte de los productores. Los diputados de la bancada Alianza Partido Liberal Independiente votaron en contra de esta ley, tomando en cuenta las actuales condiciones de crisis que enfrenta el sector por los estragos causados por la roya y también la caída del precio del grano en el mercado internacional. En marzo se firmó el acuerdo del incremento al salario mínimo correspondiente al 2013. El Ministerio del Trabajo, el COSEP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y representantes de sindicatos de trabajadores lograron llegar a un acuerdo del incremento del 10 al 12.5% que beneficiaría a los sectores de pesca, minas y canteras, industria manufacturera, industrias sujetas al régimen fiscal, industria turística nacional, electricidad, gas, agua, restaurantes y establecimientos financieros, construcción y gobierno central y municipal. En julio se publicó la Ley de Concesión de los Servicios de Inspección No Intrusiva por escáner en los puestos de control de las fronteras para la seguridad nacional, sin importar las críticas del sector privado sobre el daño económico y las violaciones constitucionales y a los tratados de comercio internacional que significaba el cobro del 0.26% sobre el valor total de la mercancía que ingresara o saliera a través de los puestos de aduanas del país. Al final, en octubre, el sector empresarial logró que el gobierno retrocediera en su pretensión. En medio de todo lo que suscitó la posible puesta en práctica del cobro, también generó mucho ruido el hecho de que Albimer Internacional y Compañía Limitada ganarían millones por los 15 años de concesión del sistema de inspección por escáner en las aduanas que le entregaría el gobierno sin previa licitación y antes de que estuviera aprobada esta ley. Sobre el tema quedan aún varios pendientes para el 2014. Las negociaciones continúan, especialmente respecto a la tasa de cobro por contenedor que pase por las fronteras del país. En junio, la Asamblea Nacional aprobó en lo general la nueva Ley de Defensa de los Consumidores, en la cual se incluye una serie de nuevos derechos a favor de los usuarios de los diferentes servicios. Una de las novedades es que se prohíbe a los bancos penalizar a los clientes cuando paguen por adelantado los créditos. Además, se establece el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural como el ente supervisor y rector del sector urbanístico para ver y resolver las quejas de los dueños de las viviendas ante reclamos por mala calidad de construcción o daños que sufra la vivienda por efectos de inundaciones relacionados por defectos en la construcción de la residencial. Mucho se habló sobre la realización del canal interoceánico en el país y sus posibles repercusiones económicas. Varios expertos señalaron que este no será el milagro que desaparezca la pobreza en Nicaragua. Uno de los puntos es que la obra canalera tiene un fuerte componente de importación de maquinaria que no impactaría a la economía y que el empleo que se genere una vez que finalice la construcción del canal se reducirá considerablemente. En octubre, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, anunció que el bono solidario que se ha otorgado a los trabajadores del Estado desde el año 2010 vía Cooperación Venezolana, a partir del año 2014 será pagado vía Presupuesto General de la República. Mientras Acosta alegó que se tomó esta decisión por ser un gasto recurrente, también muchos recordaron y señalaron que los fondos venezolanos continúan fuera del presupuesto de la nación.
La vida política del país estuvo también bastante agitada. De las leyes que se aprobaron en el plenario de la Asamblea Nacional, varias causaron inconformidad no solamente en la población, sino también en los partidos políticos de oposición. Desde la ley del Gran Canal hasta la reforma a la ley 779, también pasando por los gabinetes de la familia y su aprobación. Y por supuesto la noticia más sonada, las reformas profundas a la Carta Magna de Nicaragua. Este es el recuento. Una de las temáticas que causó inconformidad en las sesiones del Parlamento fue la aprobación a los gabinetes de la familia, salud y vida que fueron creados dentro del Código de la Familia. A partir del 21 de febrero, los gabinetes de familia ya fueron contemplados como una figura jurídica. La bancada democrática se opuso a la creación de estos gabinetes por considerar que violan la intimidad del hogar y que pretenden un control partidario y politizado de las familias nicaragüenses. Además, alegaron que van en contra de otras disposiciones constitucionales como el hecho de que el Estado es laico y que los gabinetes de familia promueven el cristianismo. Otro desacuerdo que se vivió en las sesiones de la Asamblea Nacional fue el 13 de junio, en donde con 61 votos a favor y 25 en contra fue aprobada la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, en donde se le otorgó la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua a la compañía china. Además, los diferentes sectores de la población y partidos políticos de la oposición mostraron preocupación por los altos costos de la construcción del canal, que es de 40.000 millones de dólares, y que si se llegara a presentar una disputa con la empresa china, el Banco Central tendrá que responder con bienes y las reservas internacionales del país. La reforma a la Ley 779 o Ley contra la Violencia hacia las Mujeres que se realizó el 25 de septiembre fue una de las pocas leyes que no causó tanta polémica en las sesiones parlamentarias. 83 diputados votaron a favor y 4 en contra. En la discusión de la reforma participaron 18 diputados. En su mayoría coincidieron en que dicha reforma viene a preservar la unidad familiar y hacer un equilibrio, ya que debe de haber igualdad de oportunidades para todos. Los 4 diputados que se opusieron fueron los 2 del MRS y los 2 del PLC, quienes indicaron que esta reforma viene a exponer más a las mujeres ante la violencia, sobre todo porque se estableció la mediación en casos de delitos leves. Desde que Daniel Ortega llegó al poder, ha buscado la manera de mantenerse en la silla presidencial por varios periodos y por tal razón, la constitución política del país ha sido perseguida por su sombra. La última reforma a la Carta Magna se realizó el 10 de diciembre con 64 votos a favor y 26 en contra. Este proceso inició el 6 de noviembre, en donde se instaló la Comisión Especial Constitucional para la consulta de la propuesta de reforma. 8 reuniones bastaron. La Comisión Especial citó a 20 instituciones para consultar sobre el proyecto de reforma. La mayoría de las instituciones consultadas eran del Estado o aliados, y lo único que llegaron a hacer fue a decir que sí estaban de acuerdo. Los únicos que se opusieron fue el Partido Liberal Independiente, el Partido Constitucionalista, la Conferencia Episcopal, la Asamblea de Dios y el Consejo Superior de la Empresa Privada. En ese mismo periodo se realizaron diferentes manifestaciones en contra de las reformas. Las más sonadas fue la lavada a la Asamblea Nacional, que hizo un grupo de la sociedad civil el 26 de noviembre. 2 días después, cientos de personas se dirigieron a las instalaciones de la Asamblea para continuar demostrando su rechazo rotundo a las reformas. Y la última protesta que se escuchó este año 2013 en contra de las reformas fue el 10 de diciembre, mismo día en que fue aprobada. El Consejo Supremo Electoral en este 2013 realizó el registro provisional de candidatos que van a participar en los comicios regionales que se llevarán a cabo el 2 de marzo del 2014. Como parte de las actividades previas al sufragio y escrutinio, el 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo el proceso de verificación, donde el presidente del Consejo Regional de la RAAN, Neri González, expresó que la actividad transcurrió en completa normalidad y que este sirvió de ejercicio a lo que será el proceso de votación a celebrarse el 2 de marzo del próximo año. Para esta contienda electoral, solo 2 alianzas de partidos políticos se inscribieron para participar en las elecciones: la alianza del Partido Liberal Independiente y Unidad Nicaragua Triunfa 2013. Los partidos Conservador,
El 16 de septiembre, Nicaragua volvió a demandar a Colombia ante La Haya, solicitando a la Corte Internacional de Justicia que termine de definir su frontera marítima en el Caribe con Colombia. Esto ha sido una larga disputa limítrofe entre ambos países que involucra este territorio. Las demandas interpuestas por el país centroamericano es sobre la plataforma continental extendida y la última demanda realizada por Nicaragua fue el 26 de noviembre, donde acusó a Colombia de incumplir el fallo del 2012 que otorgó derechos marítimos a Nicaragua sobre 75.000 kilómetros cuadrados de mar y por amenazar con el uso de la fuerza en la zona. El gobernante de Colombia reaccionó ante estas demandas acusando a Nicaragua de ánimos expansionistas. Los países de Panamá, Costa Rica y Jamaica respaldaron la acusación del país de América del Sur. Otra demanda interpuesta por Nicaragua era que la Corte Internacional de La Haya dictara medidas cautelares contra Costa Rica por presuntos daños ambientales por la construcción de una carretera paralela al fronterizo río San Juan, siendo esta denegada el 13 de diciembre porque Managua no presentó alegatos suficientes que demostraran la existencia de un riesgo real e inminente. Sin embargo, el tribunal enfatizó que Costa Rica reconoció la necesidad de tomar medidas correctivas para reducir los efectos de la construcción de la carretera 1856. Una epidemia, quejas y manifestaciones en contra del cambio del sistema de pago del transporte urbano colectivo de Managua y también protestas que pasaron del espacio virtual hasta trasladarse a las calles. Esto y más en este capítulo 2013 de la sección Ámbitos. El ejército de Nicaragua se vio enlutado cuando el 20 de junio ocurrió un accidente aéreo. Un helicóptero cayó provocando la muerte de 8 oficiales superiores, así como un soldado y un civil. Se localizaron restos del aparato en las costas del lago Solotlán, exactamente en la finca Venecia, ubicada en la comunidad El Cardón, sector del Papalonal. Los fallecidos en la tragedia fueron el coronel Manuel López, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, el coronel piloto Eugenio Enrique Alfaro, el coronel ingeniero Mario Alberto Girón López, el teniente coronel Aldo Mauricio Herrera, el teniente coronel Chester Porfirio Vargas, el teniente coronel Ildefonso Sánchez, el teniente coronel Francisco Corea y mayor Óscar Antonio Silva. También el soldado Osmar Antonio Acosta y el civil Cristian López, contador de la Fuerza Aérea. Una fuente militar señaló que 7 de los miembros del Estado Mayor de la Fuerza Aérea viajaran en un mismo helicóptero fue un grave error, ya que los miembros del Estado Mayor nunca viajan juntos, según lo explicó, para evitar las consecuencias de accidentes como este. Luego de varios meses sin dar a conocer ningún detalle de las investigaciones sobre las causas del accidente, en noviembre, la institución dio a conocer que el accidente fue causado por un incendio debido a una fuga de combustible. Ocupa INS fue quizá la primera manifestación social que nació en las redes sociales y se trasladó a las calles en nuestro país. La historia empieza con la lucha de más de 5 años de los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor que pedían se les diera su pensión reducida por vejez, que por ley siempre les correspondió. Fueron innumerables las protestas, marchas y plantones que realizaron para conseguir promesas vacías de parte de las autoridades del Instituto de Seguridad Social, diputados y gobierno central. El 17 de junio, varios miembros del movimiento decidieron tomarse las instalaciones del edificio de Seguridad Social como una manera de presionar luego de tantos meses y años de lucha. El 20 de junio, los ancianos fueron desalojados por varios agentes de la Policía Nacional. Esto dio pie a que en las inmediaciones del INS y frente al grueso cordón policial se formara una manifestación de un nutrido grupo de adultos mayores y jóvenes que terminaron permaneciendo día y noche reclamando la pensión reducida de vejez. En el transcurso hubo varios jóvenes detenidos, así como lesionados de ambos lados de la protesta. El 22 de junio, entre las 4 y las 5 de la madrugada, turbas de la juventud sandinista y encapuchados a bordo de camiones de la alcaldía de Managua tomaron por asalto a los ancianos y jóvenes que permanecían en ese lugar. La golpiza y los robos ocurrieron frente a los ojos de los policías. En un comunicado leído por los jóvenes que apoyaban la protesta, exigían la renuncia de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Al día siguiente quedaron algunos adultos mayores rodeados en diferentes puntos por motorizados, miembros de la Brigada Carlos Fonseca, agentes de la policía y las personas acusadas de ser miembros de las turbas.
Esa madrugada, las turbas se robaron 7 vehículos, 27 teléfonos celulares, 25 billeteras, 9 cámaras digitales, 4 motocicletas y otros objetos personales que nunca aparecieron. Después de más de 5 años de intensas y constantes protestas, los adultos mayores consiguieron la ansiada pensión reducida por vejez que por ley les correspondía, pero que no era entregada por falta de la debida reglamentación. El 19 de julio, el presidente Daniel Ortega emitió el decreto número 28/2013 que reforma el decreto número 975 o Reglamento General a la Ley de Seguridad Social. Un mes antes, el gobierno negaba que existiera la posibilidad de responder a esta demanda por falta de fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Por lo tanto, los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor mantuvieron una protesta durante 8 días en los alrededores del IMSS. Porfirio García, presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, expresó su satisfacción por la aprobación de la pensión reducida. Fue a inicios de agosto cuando se empezó a entregar la pensión. El beneficio en ese momento se calculó es para un total de 10.952 afiliados a la UNAM. Nicaragua fue atacada por un tipo de dengue que no se presentaba desde hace mucho tiempo. En julio empezaron a reportarse varias muertes por la enfermedad y las cifras continuaron en incremento hasta casi finales de 2013. Para noviembre, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, declaró que el país se encontraba en la etapa más peligrosa de la epidemia. Incluso se declaró estado de alerta roja sanitaria. Empezó una intensa jornada de abatización y campañas que recomendaban a la población tomar acciones preventivas y acudir a los centros médicos ante cualquier síntoma. Más de 8.000 casos fueron los contabilizados, así como 22 las muertes por dicha enfermedad. En 2013 les llovió duro a Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga, acusados en primera instancia de estafa agravada y ofrecimiento fraudulento en perjuicio de las hermanas teresianas. Los socios de International Investments and Financial Services, Inc. recibieron $526,000 de las monjas de esta congregación que decidieron denunciarlos en agosto. La situación de Montealegre, Bendaña y Paguaga empeoró cuando el Ministerio Público amplió la acusación, añadiendo el delito de crimen organizado y 12 denuncias más. La mayoría de las denuncias están relacionadas a la emisión de certificados de inversión. Montealegre, además, debe responder ante 73 ex trabajadores que presentaron una demanda en contra de su centro de llamadas Al Mori. Para noviembre ya existían 18 denuncias contra Montealegre, Bendaña y Paguaga por estafa agravada y ofrecimiento fraudulento a través de esta empresa. Contra Montealegre se registraban 21 denuncias en total. $5 millones es el monto de la supuesta estafa realizada por estos 3 personajes a más de 12 familias que invirtieron en esta empresa, según lo estima el Ministerio Público. Los usuarios del transporte urbano colectivo de la capital en este 2013 pasaron el trago amargo de la transición del pago en efectivo al pago electrónico, una transición en la que los errores e ineficiencia por parte de M-Peso, la compañía en control de las nuevas tarjetas electrónicas, fueron protagonistas. El Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua anunció que mayo sería el mes en que se implementaría esta forma de pago, pero no fue sino hasta el 19 de agosto. Fueron varias las polémicas en torno a este caso, desde la información privada que solicitaba la empresa M-Peso para asegurarle una tarjeta a los usuarios, la falta de suficientes puntos de recarga, las interminables filas para acceder a las tarjetas recargables, la decisión de imponer únicamente el pago con tarjeta cuando aún no todos los ciudadanos tenían su tarjeta y las extrañas pérdidas de saldos que denunciaba la ciudadanía. A lo largo de los siguientes meses ocurrieron varias manifestaciones de personas que pedían volver al pago en efectivo, así como denuncias formales ante entes defensores de los derechos de los consumidores. Desde inicios de noviembre hasta la fecha, se decidió que el 40% de los autobuses continuaran bajo la modalidad de pago mixto, como una manera de contener la inconformidad y molestia de muchos usuarios. El 30 de octubre nuevamente ocurrió un incendio en el Mercado Oriental, en el sector de Ropuzame, afectando 22 tramos que resultaron quemados completamente. El hecho inició a las 9 de la noche y se extendió durante 2 horas y 15 minutos.
Para sofocar el incendio se ocuparon 14 mangueras y trabajaron al menos 60 miembros de la Dirección General de Bomberos. Esta entidad reportó que de 51 hidrantes que hay en el mercado, solo estaban funcionando 20. Los comerciantes que fueron afectados recibirían un préstamo de entre $1.500 y $3.000 de parte del gobierno central. Bueno, y al cierre de esta edición de este resumen de fin de año se conoció que Bendaña salió del país a pesar de tener un proceso legal en su contra. La policía lo ha declarado prófugo y Bendaña se ha comunicado con periodistas a través de Facebook y vía Skype diciendo haberse escapado de la injusticia. Hasta el momento no se conoce su paradero. Nosotros avanzamos ahora con más temas en este especial 2013 y pasamos al ámbito internacional. Fueron varias las palabras claves acerca de las noticias más importantes en todo el mundo, desde Snowden, ataques terroristas, manifestaciones, Margaret Thatcher y bueno, mucho más. Vamos a ver a continuación todo lo que ocurrió en todo el globo. ...20 de enero de 2013. Barack Obama jura por otros 4 años en la Casa Blanca. En su discurso ante 800.000 personas, el demócrata habló de la esperanza y la unidad. Nada más adecuado para un año en que enfrentaría grandes dificultades con la oposición republicana. El presidente estadounidense hizo hincapié en que su segundo mandato se centraría en temas como la inmigración, la justicia social, la preocupación por el cambio climático y una política exterior basada en la paz. ...11 de febrero, una fecha que quedó grabada en la historia de la Iglesia Católica. Ese día, el entonces Papa Benedicto XVI hizo un sorprendente anuncio durante una reunión de cardenales. El sumo pontífice renunció. Bajo la mirada de asombro de quienes estaban presentes, el Papa explicó que por su avanzada edad ya no tenía fuerzas para ejercer su función y dejaría el cargo el 28 de febrero. Fue la segunda vez en más de 700 años que un Papa renunciaba. Inmediatamente después comenzaron las especulaciones. ¿Quién sería el nuevo Papa? ¿Cuál sería su origen? ¿Latinoamericano, africano, asiático? En la fría y lluviosa noche del 13 de marzo, la gran duda llegó a su fin. Después de 2 días de cónclave, se anunció que el cardenal argentino Jorge Bergoglio sería el nuevo Papa. La primera vez en la historia que el mando de la Iglesia pasaba a manos de un latinoamericano y de un jesuita. Bergoglio, de 76 años, eligió llamarse Papa Francisco. Un nombre marcado por la sencillez de la tradición franciscana y un anticipo del espíritu de transformación que encarnaría el nuevo pontífice. El 8 de abril, Margaret Thatcher murió debido a un derrame cerebral. La Dama de Hierro, como era conocida, fue la primera mujer en convertirse en primera ministra británica. Ocupó el cargo durante 3 mandatos consecutivos. La líder conservadora promovió un conjunto de reformas que redujeron el tamaño del Estado y transformaron al Reino Unido. Abril también fue un mes marcado por la tragedia de Bangladesh. Un complejo textil cerca de Dhaka se derrumbó. Más de 1000 trabajadores murieron. El inmueble de 9 pisos albergaba 5 oficinas que fabricaban ropa y accesorios para famosas marcas extranjeras. Una joven de 19 años que pasó 17 días atrapada bajo toneladas de hormigón fue rescatada con vida. En 2013 el terror volvió a golpear Estados Unidos. Esta vez la víctima fue la tradicional maratón de Boston en abril. 2 bombas fueron detonadas justo antes de la línea de llegada de la carrera. Las explosiones mataron a 3 personas e hirieron a más de 170. En una persecución cinematográfica, uno de los agresores fue detenido y el otro fue baleado y muerto.
día 6 de mayo quedó marcado en la vida de 3 jóvenes estadounidenses. Después de 10 años lograron escapar del hombre que luego fue conocido como el monstruo de Cleveland. Ariel Castro mantuvo a 3 mujeres prisioneras en su casa durante una década. Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight fueron secuestradas cuando tenían entre 14 y 20 años. Ariel fue condenado a cadena perpetua. En septiembre fue encontrado muerto en la cárcel. El 14 de junio, Hassan Rouhani es elegido nuevo presidente de Irán, poniendo así fin al mandato de 8 años de Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani, un religioso moderado, consiguió más de la mitad de los votos. Al asumir, dio a entender que dialogaría con Occidente. Promesa cumplida. 3 meses más tarde, el nuevo presidente habló por teléfono con Barack Obama. Fue la primera comunicación directa entre líderes de las 2 naciones desde la Revolución Islámica de 1979. Criminal o activista, Edward Snowden divulgó miles de documentos confidenciales que revelaron el alcance impresionante de las operaciones de espionaje del gobierno de Estados Unidos. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad fue acusado por robo y espionaje. Perseguido por Estados Unidos, se refugió en Rusia, donde obtuvo un asilo temporal. Los datos filtrados por Snowden se convirtieron en un escándalo internacional. Países latinoamericanos como Brasil y México y países europeos fueron algunos de los afectados. Egipto vivió violentas protestas. En julio, el presidente egipcio Mohamed Morsi fue depuesto y encarcelado por el ejército bajo la acusación de incitar a la matanza de manifestantes. En agosto, las fuerzas de seguridad iniciaron una ofensiva contra campamentos de manifestantes de los Hermanos Musulmanes, movimiento al que pertenece el expresidente Morsi. Los enfrentamientos dejaron 638 muertos y 4.000 heridos. En Siria, el año estuvo marcado por el agudizamiento de la guerra civil. En agosto, la oposición siria afirmó que el gobierno utilizó armas químicas en un suburbio de Damasco. No pasó mucho tiempo antes de que apareciesen imágenes que impactaron a la comunidad internacional. Niños, mujeres, hombres y adultos mayores muertos por gas tóxico. Más de 1.000 personas perdieron la vida. El ataque hizo que el mundo incrementase su presión sobre Siria. El 14 de septiembre, Rusia y Estados Unidos acordaron un plan para eliminar las armas químicas del país, alejando así un eventual ataque militar. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, tuvo sus propias preocupaciones en casa, la crisis económica que golpea a los países vecinos de la zona euro. La líder se consolidó en el poder al ganar en las elecciones parlamentarias del 22 de septiembre y asegurarse un tercer mandato. Mientras algunos se preocupan por la economía, otros se enfocan en la sostenibilidad. En las frías aguas del Ártico, 30 activistas de Greenpeace fueron arrestados por protestar contra la exploración de petróleo en la región. Los ambientalistas fueron liberados 2 meses después. También en el mar, cientos de personas libraron una batalla por su vida. Un barco con más de 500 emigrantes, la mayoría procedentes de Eritrea, naufragó el 3 de octubre cerca de la isla italiana de Lampedusa. 366 personas murieron. Fue la peor tragedia migratoria en el Mediterráneo.
En el continente africano, imágenes aterrorizaron al mundo a fines de septiembre. El grupo islámico Shebab, vinculado a Al-Qaeda, atacó el centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia. Cientos de personas fueron tomadas como rehenes durante 4 días de terror. El ataque dejó al menos 72 muertos. Noviembre no fue bueno para Berlusconi. El ex jefe de gobierno, en el centro de la vida política italiana durante 20 años, fue destituido de su banca en el Senado tras su condena definitiva a 1 año de prisión por fraude fiscal. La naturaleza mostró su fuerza destructora ese mes. Haiyan, uno de los más potentes tifones en tocar tierra, devastó Filipinas, dejando más de 6.000 muertos y unos 2.000 desaparecidos. Veamos también ahora a los personajes que fallecieron y que consternaron a millones de personas alrededor del mundo con su partida. En México llovió sobre mojado. México se vio afectado por inundaciones provocadas por los huracanes Manuel e Ingrid, que destrozaron la ciudad de Guerrero en el mes de septiembre. Pero las malas noticias apenas comenzaban. 12 frentes fríos azotaron el país, generando una serie de inundaciones que se extendieron hasta el mes de noviembre y mantuvieron en vilo a los estados de Guerrero y Veracruz. 5 de marzo, fallece Hugo Chávez, presidente de Venezuela, luego de rendirse ante el cáncer, poco más de 20 meses después de informar que padecía la enfermedad. El encargado de dar el anuncio fue el vicepresidente Nicolás Maduro, el fungido por Chávez para continuar la línea de poder. El expresidente sudafricano Nelson Mandela falleció a los 95 años en su vivienda de Johannesburgo a causa de una grave infección pulmonar que padeció durante meses. Quien se encargó de dar la noticia fue Jacob Zuma, actual presidente de Sudáfrica, quien explicó que Madiba, a como se le llamaba a Mandela, falleció en paz en compañía de sus familiares. Mandela permaneció preso durante 27 años y a su salida se convirtió en un ídolo de las masas. Abogó por la igualdad racial y logró ser elegido democráticamente como el primer presidente negro. La nación por la que luchó por tantos años le rindió un homenaje al que asistieron mandatarios de todo el mundo. Muere Paul Walker, protagonista de las películas de acción Rápido y Furioso. Falleció a los 40 años en un accidente automovilístico cuando se dirigía a un evento de beneficencia. Walker iba de acompañante en el vehículo junto a su amigo Roger Rodas, quien también falleció en el accidente. 29 de diciembre. Michael Schumacher queda en estado crítico a causa de un accidente mientras practicaba esquí. Schumacher, 7 veces campeón de Fórmula 1, estaba protegido con un casco cuando cayó y se golpeó la cabeza contra una roca, mientras esquiaba con su hijo y otras personas cerca de su casa en el invierno del Resort Meribel. Viene ya casi al final de este recuento, por supuesto no podía faltar la parte de espectáculos. La música fue el elemento principal en diferentes actividades que se llevaron a cabo aquí en nuestro país y por supuesto no podemos olvidar el triunfo que tuvo Nastasia Bolívar Miss Nicaragua 2013 en el certamen de belleza Miss Universo al llegar a colocarse dentro de las finalistas. Y por supuesto también veamos cuáles fueron los personajes reconocidos y distinguidos que visitaron y pisaron suelo nicaragüense. Comenzamos con el concierto de Maná. Esta banda de pop rock mexicano se presentó en marzo con su gira Drama y Luz World Tour. El Estadio Nacional de Fútbol fue testigo de los miles de asistentes que se dieron cita para disfrutar de todo su repertorio. David Guetta sigue en la lista de los mejores momentos. Este DJ francés puso a gozar al público con sus mejores mezclas de música electrónica, en su primera visita que hizo al país con su gira World Tour 2013. También es de destacar la exposición Our Body, el universo dentro, donde se presentaba una moderna manera de descubrir el cuerpo humano a través de exposiciones de cuerpos reales. Cabe destacar que este evento es una de las exposiciones que ha tenido lugar en varias partes del mundo y fue la primera vez que se realizó en el país.
Uno de los personajes más reconocidos en el área periodística, como es Ismael Cala, estuvo de visita en 2 ocasiones en el país para exponer sus experiencias. El público aprovechó para tener un momento de reflexión sobre sus 2 charlas, siendo la primera El valor de lo intangible, que fue una iniciativa de la Universidad Americana UAM, y la segunda fue parte de una presentación de su primer libro, Cala contigo, el poder de escuchar. Molotov fue el invitado especial para la Feria de Disco Nica 2013, que se realizó en junio. La banda de rock compartió escenario con bandas nicaragüenses de su mismo género musical, como Malos Hábitos, Raza Oculta y Mili Mayuk. Nicaragua Diseña no podía estar fuera de este recuento, luego de una excelente presentación que tuvo en su segunda edición. La Feria de Arte, Diseño y Moda, que contó con la participación de decenas de diseñadores nicaragüenses, exhibió moda, arte, joyas, calzados, muebles exóticos y artesanía contemporánea. Qué triste fue decirnos adiós. Otro grupo musical que visitó el país por primera vez fue el trío italiano de pop lírico Il Volo. Estos jóvenes enamoraron con su melodiosa voz a los asistentes que se dieron lugar en el Teatro Nacional Rubén Darío. Natasha Bolívar, Diriamba, Nicaragua. Y claro está, entre los más emocionantes momentos que toda Nicaragua pudo vivir fue el gran desempeño que hizo Natasha Bolívar en el certamen de belleza Miss Universo, ganadora del premio a Mejor Traje Nacional en la competencia preliminar de Miss Universo y haber quedado entre las 12 finalistas. Natasha hizo que fuera la sensación de las redes sociales en su momento. El traje nacional de la bella candidata, originaria de Carazo, lleva como título Tridúo Indígena, Fertilidad Mestiza, y fue elaborado por el diseñador nicaragüense Bismar Martínez. Para terminar esta pequeña lista lo hacemos con el concierto del año, como fue el del cantante Juan Luis Guerra y su gira Son de Guerra World Tour. El artista promocionó a Son de Guerra Tour, el título de su más reciente trabajo discográfico, y donde el Estadio Nacional de Fútbol reunió a miles de personas que se deleitaron con lo mejor de su música. Bueno, en definitiva, un año bastante intenso, al menos esa es la palabra con la que yo definiría este 2013. Nosotros precisamente le presentamos este recuento para que usted también haga su valoración acerca de todos los acontecimientos para este año. Le deseamos también un feliz 2014, con esto nos despedimos. Por supuesto, agradecemos la sintonía y recuerde que aquí en laprensa.com.ni siempre le tenemos primicias y noticias relevantes del país y de todo el mundo. Se despide Cindy Regidor y nos vemos hasta la próxima.